Las tres últimas cámaras lanzadas al mercado, hoy aquí frente a frente para ver cuál aguanta mejor las pruebas extremas a las que las voy a someter. ¿Cuál ganará? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo una comparativa de calentamiento entre tres modelos: la GoPro 11 Mini, la GoPro 11 Black y la DJI Action 3. Tres cámaras que cuentan con muchas funcionalidades y mucha potencia para capturar vídeo hasta 5,3K. Pero David, ¿de qué nos sirven si luego se apagan? Vale, pues voy a hacer una comparativa frente a frente estos tres modelos y además también viene alguna invitada estrella, así que vamos allá. Aquí tenemos la Giro 11 Mini, de la que te dejo por aquí arriba la review por cierto, la Giro 11 y la DJI Osmo Action 3, a la que vamos a añadir las invitadas sorpresa, que no podían ser otras que las predecesoras de estos tres modelos, la GoPro Giro 10 y la DJI Action 2. Un detalle importante a mencionar, aquí voy a probar la GoPro 10 con su batería original, ya que podría usar una Enduro Battery extra que tengo por aquí, pero prefiero probarla con su batería original, la que viene si compras la Giro 10 ahora mismo con el enlace de la descripción. Y por cierto, ya que estás por ahí abajo, suscríbete al canal. Y en el primer test vamos a poner todas estas cámaras a grabar a 4K 60 frames por segundo, que es una resolución que todos los modelos aquí presentes tienen y que es bastante común. Como sabemos de la comparativa de la Giro 11 frente a la DJI Osmo Action 3 que te dejo por aquí arriba, las cámaras GoPro pueden llegar a capturar vídeo hasta 5,3K, pero las DJI no, así que no sería tan justo. Para este test tenemos una temperatura en una habitación cerrada de unos 19,2,4 grados Celsius y una corriente o viento nula. Por tanto, las cámaras no se refrigeran de ninguna manera. En el siguiente test vamos a salir a la calle y vamos a esperar un poco a ver esos resultados. Y como vemos, la primera en apagarse, la primera que cae es la DJI Action 2, cuando llevábamos 17 minutos de vídeo a 4K 60 frames por segundo. Y la siguiente en apagarse ha sido la GoPro Giro 11 Mini, cuando llevábamos 23 minutos y un segundo. La tercera cámara que ha caído es la Giro 11 Black cuando llevábamos 27 minutos y 8 segundos y la cuarta en apagarse, curiosamente, ha sido la Giro 10 cuando llevábamos un poquito más, 28 minutos y 50 segundos, sorprendentemente. Y la quinta y última en apagarse ha sido la DJI Osmo Action 3 cuando llevábamos 68 minutos y 27 segundos, pero se para porque su tarjeta de memoria se llena. ¿Qué te han parecido estos resultados? ¿Sorprendido? Dímelo en los comentarios, justo aquí abajo. Y ahora vamos al segundo test, en estas mismas condiciones, pero en esta ocasión vamos a salir al exterior, donde como se puede apreciar hace bastante viento y tenemos una temperatura de aproximadamente unos 18 grados Celsius, aunque poco a poco fue bajando, como veréis al final de este test, y la temperatura llega hasta aproximadamente unos 14 grados y medios aproximadamente. Aquí vamos a poner de nuevo las cámaras a 4K 60 frames por segundo y le volvemos a dar a grabar. La primera en apagarse ha sido la DJI Action 2 cuando llevamos 36 minutos y 3 minutos, ya que se llena su tarjeta de memoria muy rápidamente, grabando a 4K 60 frames por segundo. Una tarjeta de 32 GB la ha devorado. La segunda en apagarse ha sido la GoPro Giro 10, sorprendentemente, cuando llevábamos, eso sí, 51 minutos y 25 segundos, pero en esta ocasión tampoco ha sido por la temperatura alta, sino por la batería baja. Como se puede ver en la imagen, la Giro 11 todavía le queda gasolina, así que seguimos también. La tercera en apagarse, hablando de ella, ha sido la GoPro 11, cuando llevamos 57 minutos y 56 segundos, de nuevo, debido a la batería baja. Parece que la batería Enduro que monta aguanta algo más, aunque quizás no tanto como cabría esperar, únicamente 6 minutos y medio más. Curiosamente, la cuarta en apagarse ha sido la GoPro Giro 11 Mini cuando llevábamos 61 minutos y 54 segundos. Sí, más de una hora. De nuevo por batería baja. Y es que como vemos la temperatura ha seguido bajando, lo que ha beneficiado a todas las cámaras, sumado al viento. Y la quinta y última en apagarse ha sido la DJI Osmo Action 3 cuando llevábamos 62 minutos y 42 segundos. Pero se para porque su tarjeta de memoria se llena. Los 64 GB de memoria que tenía metido en la micro SD. ¿Qué te parece? ¿Sorprendido del cambio cuando reciben bastante viento y la temperatura es más baja? ¿O era algo que suponías?
Vale, pues ya hemos visto los resultados a 4K 60 frames por segundo, lo cual es una resolución bastante habitual y que yo de hecho utilizo bastante cuando salgo en bici o a correr durante largos periodos, ya que te permite hacer alguna que otra cámara lenta. Y ahora vamos a buscar una resolución más extrema, vamos a forzarlas, nos vamos a ir hasta los 4K a 120 frames por segundo, una velocidad pensada para hacer cámaras lentas muy espectaculares y no tanto para grabar durante largos periodos de tiempo. Pero al ser una prueba extrema y no poder llevar las DJI hasta los 5,3K, como ya hemos visto en el canal en la review de la DJI Action 3 que te dejo por aquí arriba, creo que es una muy buena alternativa de prueba extrema, pero no tanto de un uso común. En mi caso, no suelo grabar a este tipo de velocidad más de 1 minuto o 2 minutos máximo. Ajustamos de nuevo las 5 cámaras a esta resolución y velocidad y le damos a grabar, a ver qué pasa. Por cierto, decir que hemos vuelto al interior, a la misma habitación y tenemos una temperatura de unos 17,9-18 grados con viento nulo. La primera en apagarse ha sido la DJI Action 2 cuando llevábamos 9 minutos y 33 segundos, seguida de la GoPro Hero 11 Mini cuando llevábamos 13 minutos y 19 segundos. La tercera en apagarse, la GoPro 10, cuando llevamos un poquito más, 17 minutos. Y en este caso, la cuarta en apagarse ha sido la GoPro Hero 11 Black, cuando llevamos tan solo un minutito más, 18 minutos y un segundo. Y de nuevo, aquí la ganadora vuelve a ser la quinta y última en apagarse, la DJI Osmo Action 3, cuando llevábamos nada menos que 41 minutos y 33 segundos, más del doble que su competidora directa, la GoPro Hero 11. ¿Qué te parece? Y por último, vamos a por el test final. 4K 120 frames por segundo en exterior, con viento y con una temperatura media de unos 16 grados, con incluso algo de sol que baja rápidamente en estas fechas y llega a tener una temperatura de unos 14 grados aproximadamente. Y aquí van de nuevo los resultados. Y la primera en apagarse ha sido la DJI Action 2 de nuevo, cuando llevamos 12 minutos y 56 segundos, bastante bien. La segunda, la GoPro Hero 10, cuando llevamos 20 minutos y 19 segundos. Seguida por su hermana mayor, la GoPro 11, cuando llevábamos 21 minutos y 42 segundos. Y aquí, de nuevo, salta la novedad otra vez, la Hero 11 Mini ha conseguido bastante mejor tiempo, que me ha sorprendido mucho, de 33 minutos y 42 segundos, nada menos que 12 minutos más que la GoPro Hero 11 Black, bastante bien. Pero de nuevo, la reina y campeona es la DJI Action 3. De nuevo, cuando llevamos 60 minutos y 51 segundos, decide apagarse, pero se para porque su tarjeta de memoria se llena. Los 64 GB de memoria que tenía metido en la microSD. ¿Qué te parece? Nada mal estos test, ¿no? Pero vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. En primer lugar, parece que la cámara que mejor gestiona a día de hoy las temperaturas es la DJI Action 3, sin duda alguna, consiguiendo excelentes resultados en exteriores, pero sobre todo en interiores, donde el resto de las cámaras sufren bastante más, pese a que no contamos con las mismas resoluciones que la GoPro, es decir, los 5,3K. Eso está muy claro. Si quieres ver cuál de las GoPro aguanta más, pásate por la comparativa de la Hero 11 frente a la Hero 11 Mini, que te dejo por aquí, por cierto. Nada nuevo con respecto a las más compactas, que al tener menor superficie les cuesta más extraer y disipar el calor interno que generan, como ya vimos en la comparativa de la Hero 11 Mini frente a la Go 2 y la DJI Action 2, que te dejo por aquí. Así que si te preocupa el calor extremo y no necesitas grabar en 5,3K, la DJI Action 3 es una muy buena compra, de la que te dejo por aquí la review. Recuerda suscribirte al canal y dejarme un like si te ha gustado el vídeo. Un saludo.